En 1868 comenzó en Japón la restauración Meiji, que supuso el salto precipitado del país al mundo moderno, dejando atrás, mediante importantes reformas, el sistema feudal. En respuesta a la presión creciente del capitalismo euroamericano en el siglo XIX, Japón se industrializó y modernizó de manera acelerada. Chisaburo Yamada señala que esta apertura conllevó una importación rápida de tecnologías y formas culturales europeas, lo que provocó la coexistencia entre la tradición japonesa y los nuevos modelos occidentales. A finales del siglo XIX y principios del XX, París se consolidó como el centro de la cultura artística mundial, lo que impulsó a numerosos artistas japoneses, apoyados por el gobierno, a viajar para formarse allí. Durante estas décadas, varios artistas japoneses como Kuroda Seiki y Asai Tsu viajaron a París para formarse en pintura occidental, también conocida como yoga, asistiendo a academias y talleres donde aprendieron técnicas de óleo, perspectiva y pintura al aire libre. El periodo Taisho, que comprende del 1912 al 1926, fue clave en estos contactos. Japón se abría del todo al cosmopolitismo, pero al mismo tiempo se preguntaba qué era lo que le hacía único. El crítico Karatani Kojin llamó a este fenómeno el espacio discursivo Taisho, donde el universalismo moderno convivía con la identidad nacional. Estos artistas trajeron consigo todas las nuevas formas pictóricas que habían aprendido en su viaje a Europa y en menor medida a Estados Unidos, adquiriendo así influencias de las diferentes vanguardias que se estaban desarrollando en ese momento en Europa, por lo que un mismo artista podía pintar una obra cubista, expresionista o impresionista dentro de un mismo periodo, provocando así una disfunción cronológica a la hora de estudiar el cubismo en Japón. Es por ello por lo que la idea principal que entendemos como cubismo no es la misma en Japón, si nos fijamos, por ejemplo, en lo ocurrido en Europa. Lo que se da en Japón es un tipo de obra en la que abraza la modernidad sin la necesidad de deshacerse de sus raíces. Por tanto, no podemos agrupar a los artistas bajo la categoría de propiamente cubistas. Sin embargo, es posible mencionar algunos de los nombres más destacados que trabajaron el cubismo en sus obras dentro del contexto de la búsqueda de Japón de la modernidad. El primer contacto japonés con el cubismo lo protagonizó Issey Hakutei, que fue un pintor nacido en el año 1882 en Tokio. En 1910 viajó a París y a su regreso, en 1912, comenzó a usar en sus pinturas aquellas técnicas aprendidas en Europa. Durante su viaje escribió numerosos textos, hablando sobre todo aquello que veía, en los que, por ejemplo, narra: Metzinger expresa todo con grupos de triángulos. No lo comprendo del todo, parecen cristales. Por otra parte, Yorotsu Tetsugoro nació en 1885 y en 1905, en Tokio, empezó a asistir a reuniones organizadas por el conocido pintor Kuroda Seiki, el impulsor de la nueva pintura yoga, de influencia occidental. Entró en el Departamento de Arte Occidental de la Escuela de Bellas Artes de Tokio, donde se graduó en 1911 con su aclamada obra final titulada Belleza desnuda, a la que seguirían otros trabajos de clara influencia del cubismo, destacando las conocidas como Mujer reclinada o Autorretrato con ojos rojos. Uno de los grupos artísticos vanguardistas más importantes durante el primer cuarto del siglo XX en Japón fue el grupo Mabo, que no se dedicó exclusivamente al cubismo. Murayama Tomoyoshi fue un artista japonés que viajó a Berlín con el propósito de estudiar cristianismo y filosofía en 1922. En 1923, al volver de Berlín, donde se había involucrado con el dadaísmo y el expresionismo, creó este grupo Mabo, junto con otros artistas como Oura Sutsu y Karoaki Shinno. Se caracterizaban por su pensamiento radical y su voluntad de cambio social, publicando un manifiesto y una revista, y también organizando exposiciones. Esto se acentuó con el gran terremoto de Kanto. Tras él, se impuso una gran represión a artistas involucrados en actividades socialistas. El grupo Mabo se podía entender como un sucesor inmediato de la FAA, que tomaba su gran inspiración de los distintos futurismos europeos, como el italiano y el ruso, para revolucionarlo gracias a las aportaciones del expresionismo y el dadaísmo alemán, creando así el constructivismo de Murayama. Entre los años 1920 y 1930 se popularizó el concepto de la máquina en el arte en Japón. Dentro de los movimientos artísticos de la vanguardia, el futurismo fue el primero en adoptar esta idea. Sin embargo, no fue bien recibido en Japón hasta entrados ya los años 20. A partir de ahí, artistas japoneses como Kinoshita, Tsuchiro y Kanabara Tai empezaron a escribir sobre ello. En este mismo momento es cuando Murayama Tomoyoshi introduce el constructivismo.
Con la introducción del concepto de la máquina, comienzan a surgir definiciones sobre la estética de los distintos ismos. El pintor Koga Harue definía la estética del cubismo como algo establecido en base a la exactitud de la ciencia, para diferenciarlo del futurismo, basado en las estéticas conceptuales y sensoriales. Entendía el cubismo como lo concreto, lo productivo y lo práctico, carente de espíritu y emoción. Murayama, por su parte, veía el cubismo como un proceso de acercamiento del arte a la industria y a la arquitectura, pero defendía que el constructivismo era el ismo que permitía superar al cubismo y llegar a un nivel artístico superior, pudiendo crear un espacio tridimensional. En definitiva, el desarrollo del cubismo en Japón no puede entenderse como una simple importación de un estilo europeo, sino como el resultado de un encuentro complejo entre un país que despertaba a la modernidad y un conjunto de artistas que buscaban un lenguaje propio, dando lugar a una modernidad híbrida. Los artistas japoneses no se acercaron al cubismo como un movimiento artístico a seguir, sino como un estímulo, al igual que lo fueron otras vanguardias, por lo que se generó un cubismo no lineal, que se mezclaba con otras vanguardias según las inquietudes de cada artista. El cubismo, en Japón, no fue un movimiento homogéneo, sino un territorio de experimentación donde tradición y modernidad se encontraron sin anularse.